Yo que tengo tiempo escuchándote y déjame decirte que yo soy del nombre de Jesús, ¿ok? El bautismo, yo nunca te he escuchado a ti en qué nombre te has bautizado tú, ¿ok? Porque el bautismo de Hechos 2:38, inclusive tú lo has mencionado, tiene un nombre que puede ser Jesús, como tú quieres ponerle Yeshua. No sé, en tu conocimiento, qué nombre le dieras tú a los primeros cristianos, primeros discípulos que se bautizaron en Hechos 2:38. ¿En qué nombre? Héctor, Sí. cuando tú hagas una acusación tienes que traer las pruebas. Yo soy unitario. Ok. Nuevo Testamento fueron en nombre de Jesucristo, no fueron en nombre de ninguna Trinidad. Ok. Cuando tú vienes, estás tratando de hacer una acusación, pero yo soy unitario bíblico. ¿No será que me tienes confundido? No, Selvi, déjame, te vuelvo a repetir. ¿Tú eres bautizado, Selvi? En el nombre de En el Jesús. nombre de Jesucristo, sí. Adelante. Ok, muy bien. Bueno, tengo claro. Ahora, ya hablando de Jesús, el Mesías, el bíblico, del que tú siempre estás defendiendo, lo cual yo también lo hago, pero como tú dices, con la escritura, ¿verdad? En un video yo te escuché hablando de Juan 1:1, ¿ok? Hablando de que el verbo era Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿O no? Sí, sí, así dice el texto. Ahora, en el versículo 14 del mismo capítulo dice que ese verbo se hizo carne. ¿Cierto o no? Correcto. Bueno, Sí. ahora, ¿cómo definimos Juan 1:1? ¿Es Dios el que se hizo en carne en el Dios que tú crees ¿Qué fuera? significa la palabra verbo? Pues puedes ponerle palabras si quieres, así. Ok, entonces la palabra estaba con Dios, ¿correcto? Sí, Y la palabra era Dios, ¿verdad? sí, Y la palabra se hizo carne. así es. Ahora la Sí, pregunta para ti, ¿cuándo? cuando vino este Mesías, se hizo carne la palabra de Dios, cuando vino este Mesías a anunciar el bautizo. ¿Cuándo? Eso no me contesta. ¿Cuándo? Dame la fecha. ¿Qué evento me podrías mencionar para decirme cuándo se hizo carne? Bueno, la historia dice que vino 4 años antes del Cristo. ¿Me estás hablando del nacimiento? Sí, bueno, no, pero estamos ¿De por cuándo? eso. Entonces, ¿de qué evento me hablas? Déjame te aclaro, por favor. Primero, déjame te aclaro. Sabemos que es una profecía de que el Mesías iba a venir. Necesito saber cuándo fue que el verbo se hizo carne, no le dé vueltas. Pues según la palabra, cuando el Mesías vino a anunciar la palabra, el evangelio y la salvación. Así lo tengo ¿Cuándo? entendido. ¿Me vas a decir cuándo fue eso? Cuando se reconoció que el Mesías trajo la... Y dijo Juan que venía otro, ¿verdad? Correcto, en el bautismo, ¿cuándo fue que se hizo la palabra carne? Eso es lo que no me contestas. ¿Cuándo? ¿Del bautizo? ¿O en el bautismo la palabra se hizo carne? No, estás confundido. Te estoy preguntando, es una pregunta que no me quieres responder. ¿Cuándo fue que la palabra se hizo carne? Otra vez te voy a contestar, ¿ok? No sé si me estás ignorando o qué está pasando, ¿ok? Se anunció que la palabra iba a salir de Jerusalén. La palabra iba a salir, ahí nació en Jerusalén la palabra, sin mencionar la carne todavía. Ahí se menciona que ahí iba a nacer la palabra. ¿Cuándo se hizo la palabra carne? Exacto, el evento, ¿cuál es? Cuando nació el Mesías, la palabra. Ok, ahí se hizo la palabra carne, ¿correcto? Sí, pues sí. Así lo entiendo yo. Pregunta. Cuando Juan el Bautista estaba predicando en el desierto, ¿ya la palabra se había hecho carne? Ya, sí. ¿En serio? Por la profecía sí, porque en Jerusalén iban a hacer la palabra, sí. Ok, entonces me estás diciendo que la palabra se hizo carne, se convirtió en un hombre. Pues
crees en el Mesías bíblico y también se hizo carne, lo acabas de Voy a mencionar. volverte a preguntar. ¿Tú crees que la palabra se convirtió en un hombre, sí o no? La usó, se manifestó en el hombre, el Mesías, sí. Se O manifestó. sea que ya el Mesías ya existía y la palabra vino a él. ¿Cómo ya existía? A ver. Necesito que me contestes porque no te explica. Te vuelvo a preguntar. No, ¿Cuándo no es- fue que Señor, déjame terminar la oración. ¿Cuándo fue que la palabra se hizo carne? ¿En el nacimiento o cuando la palabra de Dios vino a Jesucristo? ¿Cuándo? Cuando se hizo, en el nacimiento, pues te lo voy a poner ahí entonces también. Entonces la palabra de Dios se convirtió en un humano, ¿sí o no? Manifestó la palabra en el humano. Bueno, ¿se manifestó o se convirtió en un humano? ¿Cuál de las dos? Se manifestó. Te lo voy ¿Qué a significa poner. manifestarse para ti? Aparecerse, hacer, ver algo, oír algo. sentir Entonces la algo. palabra, entonces para que pudiera ver algo, la palabra se convirtió en un humano, ¿sí o no? En el Mesías se manifestó la palabra sí. Bueno, ¿se convirtió la palabra en un hombre, sí o no? Bueno, el versículo dice sí. El Juan 1:1. Entonces, ¿cuál es tu respuesta? ¿Se convirtió la palabra de Dios en un humano, sí o no? Por el Mesías sí. No, Vamos a poner- ok, entonces, ¿por qué no contestas simplemente desde hace 3 minutos? Te estoy preguntando, ¿cuándo fue que la palabra se convirtió en carne? Porque me llevas de un lado a otro. Es que Ya. te estoy haciendo la mismita pregunta. Ustedes le dan vuelta y le dan vuelta y para volver al mismo hoyo. Ahora, pregunta. Entonces, la palabra se convirtió en Jesucristo, ¿correcto? Sí, no sé, sí. te lo voy a- Ok, pregunta. ¿Tienes Biblia contigo? Sí, sí. ¿Podrías ir a Juan capítulo 5 conmigo? Ok. Ahí estoy. Versículo 37 y versículo 38. Ok, ahí estoy. Léalo, quiero escucharlo. Del 37 al cuándo? ¿A cuánto? Al 38 dice, y el que me Padre envió- y que el me que me envió ha dado testimonio de mí, Ajá. pero nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su apariencia. Verso 38. Ni tenéis su... Esa es la palabra verbo. ¿Otra Ni vez? tenéis su verbo Ok. morando en vosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Ok, muy bien, muy bien. Ok, ¿de qué manera podrían tener el... Pregunta. Si estas gentes hubieran oído la predicación de Jesucristo, ¿podrían tener ellos la palabra de Dios morando en ellos? ¿Sí o no? Sí. Ok, ¿y quién trajo ese verbo para que ellos lo escucharan? Ahí no te entiendo de quién lo trajo. De nacimiento. Bueno, te lo leo el versículo. ¿Cómo? Ni A ver, tenéis su verbo sí. morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Ok. ¿Qué era lo que tenían que creer ellos? En El que- verbo que era predicado por Jesucristo. Sí, en el que fue enviado, sí. Entonces Jesucristo no es el verbo. Él predicó el verbo. A ver, Selvin, a ver. Si estamos leyendo tú y yo juntos, que le está predicando a los incrédulos ahí porque le está diciendo no tenéis, no la tienen, le está hablando a incrédulos. Correcto. ¿Y quién lo tenía? Si ellos no ¿quién lo tenía el verbo de Dios? Los que lo oyeron, dice el capítulo 1, adelante el versículo Correcto, 14. pero en ese momento, ¿quién tenía el verbo de Dios? Permíteme, dice que los que le recibieron, aquí no, En Juan 5:37 aquí no lo y recibieron. 38. Juan Aquí no- 5:37 y 38. Tienes que escuchar, Héctor. Sí, pero tú no me escuchas. Ellos no lo tienen. Escucha, ellos no lo tenían, la palabra morando en ellos. ¿Quién la tenía entonces? Los que habían creído en él, ¿Y Jesucristo la tenía morando en él? también, sí. Bueno, ¿y de quién era la palabra que Cristo tenía morando en él? De Dios, sí, la palabra. Entonces ves que la palabra es una cosa y Cristo es otra cosa. Pero volvemos a lo mismo, Selvin. Ya leímos que la palabra se hizo carne. Correcto. Entonces lo que veo yo, que no estás entendiendo qué significa se hizo carne. Ahí está el problema. A ver, explícamelo tú, a ver qué No, significa. te pregunto, ¿tú crees que está hablando literal, que la palabra ¡puf! Y apareció un hombre de repente? No, Selvin, pero tú me estás... ¿Pero qué es lo que crees tú? Dime la verdad. Tú me dijiste que la palabra se hizo carne, fue que la Pero- palabra se convirtió en Jesucristo cuando nació, ¿correcto?
Sí, pero tú me acabas de decir que eso no quiere decir que se hizo carne. A ver, ¿qué quiere decir entonces? Correcto, entonces vamos a ver qué es lo que está pasando porque vemos, mira, este es el ejemplo que te voy a poner. Aquí vemos que Jesucristo existe y existe la palabra también. Sí. O sea que los dos coexisten, cohabitan simultáneamente. No es que la palabra se convirtió en un humano llamado Jesucristo, sino que este humano llamado Jesucristo, él fue portador de la palabra de Dios. Entonces vemos que no es que la palabra se convirtió literalmente en un hombre, sino que es una manera metafórica de personificar a la palabra como alguien que se convierte en carne. Pero es la venida de la palabra a Jesucristo. A eso se le llama se hizo carne la palabra. Te lo acepto así. Porque te voy a dar otro versículo. ¿Qué te parece si vamos a Juan 12? Juan 12. Los últimos 3 versículos. Haz un comentario Dime, y permite un comentario. dime. Que yo te dije que se había manifestado la palabra en el Mesías. Yo te lo quise poner así porque se oye a la misma explicación que tú estás dando ahorita. Correcto, pero al mismo tiempo me dijiste que la palabra se convirtió en un hombre al nacer Jesucristo. No es que tú querías que yo te contestara. Por eso No, señor. Yo no escojo tu respuesta. Yo te doy las opciones. Por eso. Mira, cuando tú vas a la universidad o a la escuela, ellos te ponen opción A, B y C. Tú no puedes culparlos de que tú contestaste C y la respuesta era A. Sí, pero ahí ahora te pongo el ejemplo. Ok. Juan 12, 47 dice, 47. Si alguien oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. Verso 48. El que me desecha y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Ahí está la palabra verbo otra vez, logos. La palabra que he hablado le juzgará en aquel día. Después dice, porque yo no hablé de mí mismo, sino que el Padre que me envió, Él me ha dado mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. ¿De quién era la palabra que hablaba Jesucristo? De Dios. ¿Ves? Entonces la palabra no se convirtió en Jesucristo. Permítame ahí. Entonces en el versículo 48 dice, en la palabra que he hablado ella le juzgará. Aquí está diciendo que la palabra que Dios los va a juzgar, ¿verdad? Sí, la palabra que Jesucristo habló, esa juzgará al mundo. Sí, permíteme, déjame te aclaro. Dice la palabra que he hablado ella les juzgarán. Sí. Está hablando del verbo, es la mismita palabra logos. No es Dios, ¿verdad? La de Juan 1:1. Pero es Dios, ¿verdad? La palabra de Dios, sí. No. Otra vez. El logos se hizo carne y el logos será Dios. Te hago la pregunta. Sí, pero ¿por qué si el escritor está diciendo, por qué el escritor no dijo y Dios se hizo carne? A ver, si ahora... Contesta mi pregunta, te estoy dando las dos opciones. Ya no me estás contestando. ¿Por qué? Escucha, ¿por qué el escritor no escribió y dijo, Dios, escucha? Está bien. Dice, te pregunto, dos opciones. Número 1, dice el texto, y Dios se hizo humano. O dice, y el verbo se hizo carne. ¿Cuál de los dos es? Pero tú lo acabas de decir también. Te estoy haciendo la pregunta, tú tienes que contestarme. No sé si te estás contradiciendo o qué. Te estoy preguntando, es una pregunta. Bueno, a ver. Héctor, sí. ¿Qué dice el texto? ¿Que Dios se convirtió en carne o que el verbo se hizo carne? El verbo se hizo carne y el verbo era Dios. O sea, sí, Dios. Pero espera. ¿Quién se hizo carne, Dios o el verbo? Dios. Porque aquí entonces hay algo que tengo que explicarte también de Juan 1:1. En la tercera cápsula dice, y el verbo era Dios. Ahora escúchame. Ok. Cuando dice el verbo era Dios, por eso los testigos de Jehová tienen que agregarle el artículo y decir, y el verbo era un Dios. Pero son ellos. ¿Sabes por qué? Porque ellos quieren separar que el verbo es alguien separado de Dios. Sí, no lo creo el verbo es la palabra de Dios. La palabra de Dios estaba con Dios y la palabra es Él mismo. Entonces Jesucristo, permíteme, déjame terminar. Jesucristo al predicar la palabra de Dios, esa palabra que Él predicó es Dios mismo. Porque Dios escucha, por eso ustedes nunca terminan de oír. Lo que Cristo predicó es espíritu, es palabra, la palabra es espíritu de vida.
Esa palabra era Dios siendo expresado a través de la predicación de Jesucristo. ¿Bien? ¿Está bien? Por eso el verbo dice, y el verbo era Dios. Al ser predicado ese verbo, estás predicando a Dios. Lo que está saliendo de tu boca es la expresión de Dios, lo que Dios quiere que sepas. Te doy otro ejemplo. Hechos, capítulo 10, dice lo mismo, verso 36. Mira lo que dice. O sea, si tú observaras bien esto detenido, dice, palabra que Dios envió a los hijos de Israel anunciando la paz. ¿Dónde estás? ¿En dónde estás? Por Jesús. Por Jesucristo. ¿Notas que la palabra no es Jesucristo? Ni Jesucristo es la palabra. ¿Te hago una pregunta ahí? Ajá. Mira, si acabas de decir que la palabra fue predicada por el Cristo, en el capítulo de que estás leyendo en Hechos ya no está el Cristo. Cuando está diciendo ahí que fue enviada, pero ya no está, ya no está aquí el Cristo, ya. Sí. Pero espérate, ahí dice por Jesucristo fue traída la palabra. No, digo, pero ahí no estás leyendo. Ahí no dice que Jesucristo es la palabra. No, pero dice que la palabra fue enviada. ¿Y quién la trajo? Dice la palabra que Dios envió a los hijos de Israel. O sea, Dios la envió, ¿correcto? Sí, pero ahora, ¿quién fue? Pero ¿quién la trajo? ¿Quién es el mensajero? El judío, Mesías, sí. Entonces la palabra no es él, sino que la palabra es el mensaje que él trajo de parte de Dios. Está bien. ¿Y cuándo comenzó esto? Mira el versículo 37. Vosotros sabéis, ¿escucha? Lo que ha sido divulgado por toda Judea. Oí bien. Y principió desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó. ¿Estás notando? La palabra vino a los judíos después del bautismo de Juan. La palabra no vino a los judíos cuando Cristo nació. Bueno, te dije te mencioné dos ocasiones. Sí, correcto, pero la palabra no vino cuando Cristo nació. Ahí nació el judío llamado Yeshua, al cual Dios escogería para traer este mensaje. Sí, Tomás, te mencioné que la palabra iba a nacer en Jerusalén. No, usted ahí lo quiere desviar para otro lado. El texto no ha dicho eso. No, nomás te estoy diciendo. Sí, pero es que, vuelvo y te digo, si tú te sales del tema, siempre vas a ser confrontado por mí. No me voy a salir. Pero ¿estás de acuerdo en lo que hemos leído hasta ahorita o no? Sí, nomás que yo te menciono que, sin el Mesías en carne, sin el Cristo en carne, nomás te estoy diciendo que ya había una profecía diciendo que la palabra iba a nacer en Jerusalén. Deja ver si lo tenía apuntado aquí. Deja ver si todavía lo tengo apuntado, donde dice que la palabra iba a nacer en Jerusalén. Déjamelo en mis apuntes si tengo tiempo, si me da chance. Si no, si me invitas en otro live, porque me estás dando el tiempo, puedo dártelo donde dice que la palabra iba a nacer en Jerusalén. Y yo me refiero a que no me estoy refiriendo al Cristo en carne, no. Me estoy refiriendo a que el mensaje se le iba a dar a esa gente, al pueblo, por la palabra que iban a hacer, o iba a salir de Jerusalén. No me refiero al nacimiento carnal, no, me refiero a la profecía, al mensaje, al evangelio, a la salvación. El hecho de que el Mesías lo haya predicado, bueno, literalmente lo predicó, pero yo me refiero a la profecía sin el Mesías que dice que iban a hacer la palabra en Jerusalén. ¿Okay? Bueno, no, pero está hablando de la palabra. Sí, yo digo, pero ya cuando se manifestó para predicarla, como tú dijiste, fue el Mesías literalmente en carne que la predicó. Pero la palabra, el mensaje, sin la carne, iban a nacer por profecía en Jerusalén. Iban a nacer por profecía. Sí, correcto, hermano, pero ahí no está hablando de Jesucristo, está hablando de la palabra de Dios. Está bien, estoy entendiendo. Okay. Sí, muy bien. Bueno, si no tiene otra pregunta, pues como tú quieras, y puedes regresar otra vez si quieras.
Y después, pero sí, te Pero agradezco cuando el texto dice, y aquella palabra fue hecha carne, tienes que entender cómo escribían los hebreos. Pero no hay texto, porque siempre en el Antiguo Testamento es Dios creando a través de su palabra. Dice, sea la luz, sea esto, sea lo otro, sea aquí. Es la palabra, lo que Dios expresa de sí, eso se haría carne. Entonces el escritor quiere hacer lo que la gente entienda, ¿verdad? Que vino a su cumplimiento, vino a su plenitud de lo que Dios había querido que fuese. Cuando la palabra se hizo carne, está hablando de lo que produjo la predicación, que la predicación dio frutos y vino a su plenitud del cumplimiento como estaba escrito. sí, No está hablando de que alguien llamado Jesucristo se llamaba Verbo y él era el Verbo y se convirtió en un humano. No, no es nada de eso. Mira, un comentario más. En capítulo de Apocalipsis, capítulo 10, dice que el Cristo es el espíritu de profecía. ¿Tú crees eso? El testimonio, no, dice, no Cristo, dice el testimonio de Jesucristo es el espíritu de los profetas, de la profecía. Okay, una pregunta ahí. ¿Tú crees que el Mesías, el maestro al que tú respetas? Porque dije un día mencionas que al maestro, lo mencionaste, el Señor, mencionaste para ti que es el Señor. Jesucristo es el Hijo de Dios, el hombre que Dios exaltó a su diestra. Sí, ese es Jesucristo. Sí, ese Mesías al que tú respetas y admiras como Señor, o sea, así como lo dices, ¿tú crees en la profecía que Él vino a traer? ¿Sí o no? Lo que está escrito, sí. Sí, ok, muy bien, con eso hay. Está bien. Ok, gracias.